Buenos días a todos. La verdad es un placer compartir conocimiento en casa, ¿no? Después de tantas charlas por ahí, compartir entre compañeros y tantas caras conocidas es un placer. Yo creo que vamos a ir bastante alineados, diría casi en todas las charlas, porque yo creo que la idea es esta y aplica a dermatología clínica, estética, láser. Al final ya no estamos tratando lesiones, es lo que decía Natalia, estamos tratando ni siquiera diagnósticos, estamos tratando personas y hoy recurren muchas palabras de modulación de biología, modulación de inflamación, regeneración tisular. Entonces ya hemos pasado a hablar de muchos términos que incluso cuando yo empecé con láser pues era un poco el paradigma, que era ablación, para pasar ahora a bioestimulación. Pasar de protocolos estándar a medicina personalizada y protocolos individualizados, de monoterapia a combinaciones, de tratamiento a prevención. Y todo esto enmarcado en un contexto en el cual yo creo que incluso nosotros como pacientes, ya no tanto lo que nos piden los pacientes son informados, sino que esto es lo que queremos nosotros como pacientes, resultados naturales, con bajo tiempo de baja, que no nos genere un cambio radical, que tenga mucha seguridad. Al final, el trasfondo de todo esto es tener resultados, pero sin asumir demasiado riesgo, e integrarlo todo en un concepto de prevención, ya no tanto de pre-aging, sino de better aging, de ir envejeciendo mejor. Entonces, el concepto es que siempre nos hemos centrado históricamente en láseres más potentes, con pulsos más cortos, con más capacidad de alcanzar niveles profundos dérmicos a expensas de ablación. Ya no vamos a esto, ya no vamos a tratamientos más enérgicos, sino en ver cómo responde la piel a energías controladas. Entonces, yo lo mismo he establecido la charla en 5 insights, y el insight 1 es personalización basada en la biología cutánea. Al final, ya no se puede hablar de tallas únicas. Ya cuando pensamos en paciente, pensamos en su fototipo y el riesgo de pigmentación postinflamatoria, pero también cómo está inflamado, en qué estado está la función barrera, el microbioma, que hablamos mucho. Entonces, siempre tenemos que abordar al paciente desde esta perspectiva, cómo está inflamado, su capacidad regenerativa, que va muy asociado a la edad biológica, la vascularización y cómo casamos el láser en todo esto. Entonces, para mí, el paradigma es la rosácea. La rosácea nos suceden muchas cosas. De hecho, hay estudios como modelos de inteligencia artificial que aunan muchas pruebas de imagen, ecografía, OCT, dermatoscopia, etcétera, en las cuales vemos el paradigma de todas estas afecciones de microbioma con intensidad de Demodex, vascularización, inflamación, alteración en función barrera, disfunción sebácea. Entonces, ¿cómo casamos el láser en esto? Pues al final el láser aquí lo que nos aporta es control de vasculatura, modulación inflamatoria, disminución de poblaciones de Demodex. O sea, estamos hablando de una herramienta integrativa que no se concibe el abordaje de esto sin láser y tampoco se concibe con láser de forma monoterápica, como podía ser eventualmente con lo que consideramos la clásica rosácea eritematotelangiectásica con solo componente vascular. Entonces, al final las respuestas integrativas meten al láser de por medio e integran toda esta biología. Y esto, hay mucha individualidad de cara a las diferentes rosáceas y todo esto es lo que está por llegar de toda esta integración de métodos diagnósticos con práctica clínica, con terapia tópica, terapia cosmética, terapia oral y láser. Entonces, al final, y el resumen de este primer insight es que ya el éxito ya no va a depender solo de un solo dispositivo, sino que además del resultado que nos pueda dar individualmente un láser, tenemos que casarlo en toda esta medicina holística, cosmética y terapéutica oral cosmética para obtener buenos resultados. Insight 2, que de esto estamos hablando mucho, son el auge de todas estas terapias de tecnologías híbridas y terapia combinada. Yo mismo cuando empecé el láser, incluso personas, casas comerciales que ya empezaban todas estas terapias combinativas integradas en dispositivos híbridos, se hablaba de qué faena el no saber achacar X resultado a X máquina cuando hacemos 5 máquinas en un paciente. Yo creo que esto era un tema muy purista y muy teórico, pero la realidad es que al paciente con rosácea, con fotodaño, con acné, le pasan muchas cosas en simultáneo. Entonces, no integrar esto como una necesidad combinada, al final ya empieza a ser bastante arcaico. Entonces, ejemplos claros en los cuales pues, la famosa cicatrización asistida por láser, en las cuales integramos de forma precoz láseres vasculares, láseres fraccionados, el abordaje del acné con eritema postacné intenso, con una clara tendencia cicatricial, la instauración precoz de láseres vasculares con láseres fraccionados, tanto ablativos como no ablativos, corrige carga inflamatoria y previene cicatrices. En el abordaje del fotodaño ya no hablamos solo de terapia fotodinámica, quimioterapia tópica, hablamos de la integración de los láseres y láseres combinados, en este caso láser vascular, con láser CO2, con láser pigmentario para abordar todo este daño actínico, combinaciones de láser CO2 intenso con bioestimuladores, en este caso cicatrices de rascado, que previsiblemente solo con monoterapia no conseguiríamos tan buenos resultados, cicatrices de acné, clásico paradigma de combinaciones, diferentes modalidades de tratamiento CO2 junto con de nuevo también inyectables,
sistemas de radiofrecuencia profunda con cicatrices superficiales en las cuales los CO2 intensos combinados con algo a lo que no llegábamos previo a existir esta radiofrecuencia con microagujas, idealmente complementado en algunas ocasiones con rellenos de grasa propia o hialurónico, nos da resultados holísticos a lo que antes no llegábamos. Entonces, al final, todo esto, y el paradigma también en este caso, son los tratamientos de remodelado. Si queremos realizar un abordaje superficial, abordaje profundo y obtener una coagulación dérmica global, necesitamos de estas combinaciones. Entonces, ya no buscamos agresividad, lo que buscamos es sinergias terapéuticas entre diferentes dispositivos o diferentes modalidades de tratamiento. Insight 3, el gran cambio, esto es del paso de la regeneración, del inicio de la regeneración y no solo el resurfacing. Antes solo se ha hablado de ablación y ablación, de hecho el CO2 empezó como lo que ahora llamamos resurfacing clásico, ablaciones globales, y empiezan la evolución a fraccionar, a intentar hacer canales cada vez más finos que lleguen más abajo, pero todo esto ha girado mucho en torno a la ablación y ahora ya se empieza a hablar de cambios de, pues lo que decía, bioestimulación, preservación epidérmica, sin tanto daño barrera cutánea, que es donde se localizan las principales complicaciones, o por lo menos las más frecuentes, que son las alteraciones pigmentarias, los retrasos en la epitelización. Es verdad que las grandes complicaciones están a nivel dérmico, pero la preservación epidérmica es lo que nos va a dar una recuperación y una transición a los resultados más liviana, sin asumir tantas alteraciones pigmentarias. Es lógico que nosotros, y sobre todo los que nos dedicamos al láser, si me reproducís el vídeo, ¿no va? Bueno, al final son los resurfacing clásicos, los que nos dan los grandes resultados, siguen siendo lo que son y yo creo que las personas que nos dedicamos al láser debemos dominarlas. Esto, lógicamente, son tratamientos que dan resultados muy holísticos. Aquí veis pues, hasta la nariz más estrecha en un concepto de resurfacing clásico, resolución de daño actínico, resolución de arruga profunda, incluso acortamiento del labio. Siguen siendo tratamientos que están muy a la orden del día, pero para un perfil muy seleccionado de paciente porque no dejamos de asumir muchos riesgos. Incluso la posibilidad de resultados demasiado artificiales con las pieles porcelánicas que además van sucediendo a lo largo de los años, que no son inmediatos, o sea que a pesar de un resultado inmediato muy bueno, esto podría conllevar a resultados muy artificiales. Lógicamente los láseres agresivos tienen un posicionamiento muy claro no solo en estética, sino en cuestiones cuasi médicas, con un retinofiema que condiciona pues incluso calidad de vida, pero las tendencias emergentes no van por aquí. Esto tenemos que saber hacerlo como grandes cirugías, pero las tendencias son pulsos ultracortos, ya no hablamos solo de láseres de pulso corto, nanosegundos o picosegundos, sino que los propios láseres de toda la vida, como pueden ser los láseres vasculares KTP, en la evolución emiten pulsos ultracortos para abordar de forma segura y efectiva rosáceas difusas, rojeces de fotodaño difusas. Los sensores de temperatura, mucha tecnología láser, incluso a día de hoy, es arcaica, nos faltan detecciones de temperatura efectivas para no quemar a los pacientes y el paradigma de esto pienso que es el endoláser, el endolift, que tanto se está usando a día de hoy, tecnología súper efectiva, pero tenemos esta limitación que parece como de otra era, el no poder determinar a qué temperaturas pico y cuánto tiempo calentamos como para ahorrarnos las principales complicaciones. Y mucho pues, se basa en esta preservación de la barrera epidérmica con la aparición de estos láseres subablativos con tecnologías fraccionales multicapa. Esto, en resumen, lo que sabíamos es que las longitudes de onda nos condiciona que un láser de remodelado sea ablativo o no ablativo. Que incluso un láser ablativo con parámetros suaves nos puede dar resultados no ablativos a nivel histológico, que un láser ablativo, si le subimos los parámetros, nos puede llegar a ablacionar. Si todo esto lo integramos, pues al final contamos con nuevas tecnologías que nos permiten hacer tratamientos muy conservadores, no ablativos, que si incrementamos los parámetros nos pueden dar condiciones subablativas a nivel histológico, como veis en la imagen de la derecha. Esto podría ser muy favorable para tratar, a la vez que tratamos remodelado, tratar con puente pigmentario, hacer drug delivery y cosmética, o sea, tratamientos muy holísticos, y ya la tecnología nos lo pone fácil. Ahora vamos a incorporar a la clínica láseres fraccionados no ablativos que trabajan de una forma espectacular a nivel de cobertura volumétrica de la dermis. La gran falla del remodelado es calentar en bloque toda la dermis de forma conservadora y llegar a profundidades altas sin generar estas ablaciones. Esto lo que nos permite en última instancia es hacer coberturas rápidas y muy volumétricas y multicapa para que los láseres fraccionados no ablativos, que se habían posicionado de toda la vida como un tratamiento de remodelado muy conservador, nos vayan a dar resultados muy buenos sin llegar a ablacionar epidermis y sin llegar a hacer complicaciones secundarias a esa alteración esa irrupción de la barrera cutánea. En mi punto de vista, a día de hoy, los láseres híbridos que ya unan en un mismo dispositivo fraccionado ablativo, fraccionado no ablativo y otras, de momento son relativamente lentos y no son muy prácticos. Casi diría que es mejor hacer dos láseres de los individuales en secuencia, pero bueno, todo esto llegará. Y en resumen de este insight es
que la mejor energía al final es la mínima necesaria para activar. Y ya no hablamos de ablación, ya no hablamos de intensidad de daño, sino de estimulación con mínimas energías efectivas. Insight 4, y esto es verdad que es un poco particular, que es los fototipos altos. Ahora, pues no voy a dar yo una palestra aquí de globalización, pero es verdad que en este momento pues tenemos muchos pacientes con fototipos altos que clásicamente los hemos denostado diciendo, pues es que mira, es que esto no es para ti, o son situaciones en las cuales uno no tiene expertise para manejarse, o que la propia tecnología no nos lo ponía fácil, porque al final hacer un CO2 intenso que nos dé buenos resultados, sabemos que en estos pacientes asumimos muchas complicaciones. Entonces, la inclusividad en dermatología va a ser una cosa que nos va a hacer diferenciales. Si nosotros en esta casuística de países con predominio de fototipos caucásicos manejamos los fototipos altos, vamos a tener un punto diferencial y esto nos lo empieza a poner fácil el nuevo desarrollo de tecnología. Entonces, sabemos lo que tenemos que hacer, pues densidades bajas, pero ¿qué nos pone la tecnología fácil ahora? Pues este calentamiento volumétrico en una pasada, calentamiento multicapa, sistemas de enfriamiento muy buenos en cuanto al criógeno, los dispositivos de criógeno, de aplicaciones de contacto que enfrían mucho la epidermis y nos permiten de una vez tratar de forma conservadora pero buena fototipos altos. Entonces esto va a ser un paradigma que va a cambiar, que ya está cambiando y que el poder ofrecer a nuestros pacientes con tecnología renovada estas posibilidades con buenos resultados va a ser un punto diferencial. Entonces a mí esto me parece que va a ser en un inmediato un nuevo paradigma, tanto científico como ético, el poder darle a nuestros pacientes de fototipos altos un buen tratamiento. Y por último, el futuro cercano. Entonces, ¿qué es lo que viene? Lo que viene, y es lo que estamos esperando como agua de mayo, es que los dispositivos láser tengan imagen en tiempo real que nos permitan, por un lado, comprometer al paciente y darle algún dato objetivo de mejoría y que no todo dependa de imagen diagnóstica, que está muy bien, pero que habría que objetivar todo esto y eventualmente con biomarcadores de respuesta. Esto lo estamos viendo a día de hoy con la prevención del cáncer de piel. Ya habéis visto en el resurfacing clásico cómo ablacionando toda la piel, y esto tiene lógica, conseguimos corregir un daño actínico grosero, pero está muy en boga ahora mismo los láseres fraccionados, tanto ablativos como no ablativos, para la prevención del cáncer de piel. Esto se está integrando con sistemas de OCT, en las cuales vemos marcadores incluso queratinocitarios, vemos cómo resuelve la displasia, vemos cómo engruesa la dermis, cómo engruesa el colágeno, estamos dejando a los pacientes más guapos y sin cáncer. Esto, muchos estudios que nos están demostrando el papel del láser en la prevención del cáncer de piel. De hecho, en Estados Unidos ya las pólizas de seguro están cubriendo el láser como opción de prevención de cáncer de piel y esto, si ha pasado en Estados Unidos, dentro de 10 años, 5 o 10 años, lo vamos a ver aquí. Va a ser un nicho que va a ser un cambio de paradigma también, y esto se asocia a biomarcadores, en este caso, por ejemplo, del factor de crecimiento similar a la insulina, que se puede determinar, que es un regulador queratinocitario. Cuando se acumulan mutaciones que van a llevar a cáncer de piel, este factor lo que hace es detener el ciclo celular y apoptosis. En este caso, cuando hacemos fraccionados tanto ablativos como no ablativos, hacemos renovación de fibroblastos senescentes que renuevan y aumentan la densidad de este marcador, y esto va a poder, lo que os digo, de dar datos objetivos al paciente de cómo los láseres están evolucionando para prevención, en este caso, del cáncer de piel. Y para personalizar parámetros y pronosticar a los pacientes, esto ya existe, esto ya no está muy disponible, de momento son estudios preliminares, pero monitorización de características de la piel en pacientes en láseres fraccionados, ablativos y no ablativos en cuanto a textura, pigmentación y regularidad, que nos prefijan los parámetros, también en función del grosor dérmico. En depilación detectan la densidad de pelo, en KTP, longitudes de onda vasculares que también pueden tener utilidad en pigmentación, también hacen escaneo que permiten determinar parámetros selectivos en función de la zona de piel que estamos escaneando. Y todo esto integrado en algunos sistemas VISIA que nos dan directamente protocolos a medio y largo plazo, como contaba Natalia. Entonces, esto ya muy preliminar, de momento no lo tenemos en aplicación práctica, pero es verdad que luego genera muchos desafíos y muchas controversias. Esto es, ¿nos vamos a fiar de los parámetros que nos ponga la máquina? Bueno, pues esto veremos cómo lo integramos. Es verdad que de momento todo depende mucho de la expertise individual y eso tampoco debería ser así. O sea, que el hacerlo ahora también por parte de nuestra expertise también tiene sus limitaciones y sus desafíos. Y aparte de la selección de parámetros basados en inteligencia artificial, también existen modelos predictivos de cómo un paciente va a cicatrizar después de una cirugía y cómo va a responder si le hacemos láser y combinaciones de láseres vasculares y fraccionados a nivel cicatricial. Entonces, esto ya no es solo selección de parámetros, sino
preestimarle a un paciente el número de sesiones, preestimarle a un paciente la combinación de láseres en función del momento vital de su cicatriz. Entonces, ya en esta típica pregunta de cuántas sesiones, ya vamos a empezar a poder responder. Aquí en este caso a nivel de cicatrices, pero eventualmente esto lo será a nivel de tatuajes y otras clásicas preguntas de pacientes. E incluso modelos predictivos de complicaciones, en tratamientos de rinofima, en función de la edad del paciente, la severidad del rinofima, podemos predecir e implicar al paciente en sus riesgos de forma muy objetiva y de forma muy directa. Tienes un 8% de generar hipopigmentación progresiva al cabo de los años si tratamos tu rinofima a partir de los 70 años. O sea, cosas que parecían ciencia ficción, pero que podemos implicar al paciente en esto. Y al final, este es un término que todavía no lo estamos viendo, es cosa mía, pero yo estoy convencido que a pocos años, igual que vemos cicatrización asistida por láser, curación de heridas asistida por láser, estoy convencido que vamos a ver medicina regenerativa asistida por láser, y esto se engloba en este concepto de medicina integrativa de longevidad, en las cuales no tenemos ninguna duda que hacer terapias in and out, tratamientos orales, suplementación, colágeno, terapias out, retinoides, péptidos, etcétera, hacen que los láseres respondan mejor, y aquí solo falta encajar el láser para integrarlo como una pata, una herramienta más en esta senescencia celular de la piel, para que la piel se vea más sana, más bonita y con menos cáncer de piel eventualmente. Entonces, al final, insight último, el futuro no será qué dispositivo elijo en esta medicina integrativa, será qué respuesta biológica queremos inducir y qué terapias complementarias y combinadas debemos utilizar en cada paciente. Para llevar a casa, al final, hablamos de personalización, pasamos a protocolo fijo, superior a protocolo fijo. Hablamos de terapias combinadas, esto es clave, ahora mismo combinaciones. Pasamos de ablacionar a regenerar y, en última instancia, la seguridad e inclusión como innovación. La seguridad como innovación entendido como fototipos altos y tecnología que nos limita complicaciones. Y todo esto integrado pues, en un pool de mucha sinergia entre personas con diferentes características que tratamos de forma diferente, pero que nos complementamos. La experiencia es un grado, y el tener a mano la persona que ha empezado con los láseres continuos en lugar de pulsados, que ha vivido toda la película, pues nos aporta mucho. Y lo que os digo, las características individuales y las sinergias entre nosotros, amparados por un grupo de vanguardia y con el acceso a tecnología e innovación, pues es lo que nos hace, yo pienso, diferenciales.